Dicen que aprender a programar es tan importante como aprender un segundo idioma. Yo creo que es más. Aprender a programar es como aprender tu propia lengua. Lo importante de aprender programación es que te enseña un modo de pensar, lo que llamamos pensamiento computacional. Es muy peligroso tener una sociedad en la que solo haya un pequeño número de gente que entienda los cimientos tecnológicos de la sociedad. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, vamos ya con un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos. Ya sabéis que soy Luis del Valle y hoy estoy aquí un poco perjudicado de la garganta, así que os pido disculpas. Me imagino que aguantaré todo el programa, pero bueno, espero no tener ningún ataque de tos y como veis pues ando un poco tocado. Esta semana quiero hablaros de un mini ordenador que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis, que se llama Raspberry Pi o Raspberry Pi, y que no lo he tratado como se merece este dispositivo tan versátil, tan económico y tan útil para todos nosotros. Ya hablé en la primera temporada, recuerdo que tuve como invitado a Juan Añón, un amigo, y estuvimos hablando durante diferentes capítulos sobre esta herramienta, sobre este mini ordenador, pero hoy he decidido tratarlo como se merece y dedicarle un podcast donde os voy a contar pues muchas historias y os voy a contar también de dónde viene y quién es el creador. Antes de empezar, pues nada, quiero hablaros un poco del último programa, que fue el de la entrevista a Julián Caro. Ha tenido una acogida espectacular, la verdad, es un crack, no cabe duda, y lo habéis demostrado a través de las diferentes plataformas de podcast, a través de Twitter. Os ha gustado mucho la entrevista, así que muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a Julián por estar aquí, y espero que en algún otro capítulo pues venga por aquí, también nos siga contando más temas de robótica. Por último, lo siguiente, mejor dicho, os recuerdo que di un curso de introducción a Arduino en Gandía, ya os lo dije en el último capítulo, y la verdad es que fue espectacular toda la semana, yendo, lo único que se hizo un poco pesado, está a unos 110 kilómetros de mi casa y era ida y vuelta, o sea, al final me metía pues 220, 230 kilómetros. Ha sido una buena paliza, pero bueno, ha merecido la pena. Y nada, un saludo a esos 6 alumnos que tuve, que la verdad es que lo pasamos muy bien. Eran unas 5 horas todos los días y hubo un buen feeling. Así que un saludo a todos porque creo que han empezado a escuchar el podcast y a seguir la página de Programar Fácil. Luego también la semana pasada, el viernes, di un curso de introducción a Raspberry Pi. De hecho, pues al hilo de este curso de introducción, pues decidí también hacer el podcast, investigar también un poco más, y sabéis que me gusta pues contar la historia que se esconde detrás de todos estos dispositivos y todos estos personajes, y verás cómo es interesante. Así que también a todos esos que estuvisteis en el curso de introducción, pues los emplacé a que escucharan este podcast para aprender más. Por último, este fin de semana se va a producir el evento Arduino Day 2019 a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, hay una parte que se va a celebrar en Logroño, que va a ser el evento oficial del Arduino Day, y luego va a haber una extensión que va a ser el día 30, 29 y 30 de este mes de marzo, que Enrique pues le ha llamado el Arduino Day Extensión 2019 La Rioja. Ahí es donde vamos ya a asistir pues todos nosotros. Bueno, va a ir un montón de gente y espero que en estas semanas venga Enrique. Es una pena que no haya podido estar esta semana para también contarnos qué es lo que están organizando para este fin de semana, que es el Arduino Day oficial. Pero bueno, os dejo en Twitter, tenéis toda la información si seguís a José Enrique Crespo.
Ahí os saco alguna página web que está en Aprendiendo Arduino. Si os metéis en Aprendiendo Arduino lo vais a encontrar fácilmente. Y ahí tenéis toda la agenda de lo que se va a hacer este fin de semana, que va a ser el día 15 de marzo, 16 de marzo. Y bueno, muy interesante. Van a estar dando diferentes talleres en el Cintiq. Y luego ya el último fin de semana de este mes sí que vamos a ir. Pues yo voy a ir, va a ir Galileo, va a ir José Pérez, va a ir Enrique de Rincón Ingenieril, va a ir Jorge Lobo de Chindasil. Bueno, va a ir un montón de gente, así que vamos a ir poco a poco desgranando todo eso que vamos a hacer ese último fin de semana. Y ya os digo, voy a intentar traer a José Enrique para que nos hable un poco de nuevo sobre el Arduino Day. Prometo hacerlo esta semana. Así que, bueno, me ha pillado también el toro, que al final esto de hacer un podcast todas las semanas, pues requiere de un gran esfuerzo. Y nada, con esto yo creo que ya está toda la agenda cultural que tenemos para este comienzo de marzo, o esta mitad de marzo y para final de marzo. Hoy de lo que quiero hablar es precisamente de eso, de Raspberry Pi. Y es que si digo Raspberry Pi o Raspberry Pi, sabes de lo que estoy hablando, seguramente que sí que lo sepa. Y es que es un mini ordenador que se utiliza dentro de lo que es el movimiento Maker, pero también sirve como centro multimedia. También lo hemos podido ver incluso de cerebro de robots. Ya nos hablaba Julián Caro en el anterior capítulo que lo podía utilizar como cerebro de un robot. Pero ¿qué ha hecho famoso a este dispositivo? Bueno, pues uno de los factores clave es su precio. El modelo más potente que nos ofrece Raspberry Pi no supera los 40 euros, por lo tanto es bastante económico. Pero quizás uno de los usos más interesantes que yo encuentro personalmente es de puente entre el mundo virtual y el mundo físico que nos rodea. Se puede decir que es el pegamento que lo une todo, y es que ya lo hemos visto en algún capítulo y en algún artículo que puedes ver en el blog, donde lo utilizo de broker MQTT o de servidor con Node-RED. Es una herramienta súper útil cuando lo utilizamos de puente entre Arduino SP8266 e Internet. Vuelvo a repetir que hemos hablado en varios capítulos y en varios artículos sobre cómo lo podemos utilizar de puente. Pero sin duda, Raspberry Pi es la primera opción que tiene mucha gente de tener su primer contacto con la informática a través de una plataforma abierta, donde puedes investigar, programar y aprender. Y esto es muy importante, porque Raspberry Pi es una plataforma abierta. ¿Quieres saber más? Pues nada, te lo voy a ir explicando a lo largo de este capítulo. Aprender a programar nos hace mejor personas. Dicen que aprender a programar es como aprender un segundo idioma, pero según Eben Upton, creador de la Raspberry Pi, es algo más. Es como si aprendieras tu propia lengua. Cuando aprendes a programar, no solo aprendes un nuevo lenguaje o un idioma, también aprendes una nueva forma de pensar. Es lo que llamamos pensamiento computacional. ¿Qué pasaría si solo un pequeño número de personas supieran leer en todo el mundo? Si, por ejemplo, quieres leer una noticia, tendrías que fiarte de lo que te cuentan esas personas, que son los únicos que saben leer. Ahora imagínate que él lee el titular, pero te cuenta lo que quiere. ¿No crees que sería peligroso? Pues igual de peligroso que tener una sociedad donde solo un pequeño porcentaje de personas entienden los cimientos tecnológicos de la sociedad. Un mundo en el que el 0,1% de los habitantes sabe qué se esconde detrás de un móvil, una tablet o un ordenador, mientras que el 99,9% solo la usa como un dispositivo de consumo. Al igual que ocurriría en un mundo donde la gente no sabe leer, si no entendemos cómo funciona la tecnología, corremos el riesgo de ser manipulados. Podemos ser manipulados por empresas o por gobiernos. Cuando te digan que necesitan ver tus correos para luchar contra el terrorismo, podrás tener un pensamiento crítico sobre qué supone eso y tomar decisiones sensatas sobre lo que te están contando. Aprender a programar tiene muchas ventajas y una de ellas es que nos da herramientas para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y Raspberry Pi pone al alcance de todo el mundo este conocimiento. ¿Lo vas a aprovechar? ¿Qué es Raspberry Pi?
Bueno, para empezar a hablar de Raspberry Pi nos tenemos que remontar hace ya mucho tiempo. Los de mi generación sabrán de lo que hablo cuando digo que el Spectrum o el Amstrad cambió nuestras vidas para siempre. A finales de los años 80, todos teníamos acceso a un ordenador personal. Ya fuera en tu propia casa o en la de algún amigo privilegiado, había siempre un ordenador preparado para cargar los juegos de la Micromanía o para probar ese código que había sacado de la revista Micro Hobby. ¡Qué tiempos más maravillosos! Esos cacharros, que parecían sacados de la próxima película de Steven Spielberg, nos hacían pasar las horas muertas delante del televisor. Todos queríamos un ordenador en nuestras casas. Yo fui uno de esos privilegiados que tuvo un ordenador, un Spectrum. Gracias a él, aprendí a programar en el salón de mi casa. Lo mismo le sucedió a Eben Upton, uno de los creadores y fundadores de Raspberry Pi. Él nació en 1978 y, como muchos de nosotros, dispuso de su propio ordenador con el que aprendió a programar. Cuando terminó la carrera y su doctorado, trabajó durante más de 16 años en la Universidad de Cambridge en el Laboratorio de Ciencias de la Computación. Durante todo este tiempo fue testigo de la evolución de la tecnología y los dispositivos. Durante esos 16 años se dio cuenta de varias cosas. Lo primero que le llamó la atención es que cada vez había menos estudiantes interesados en la programación y en las ciencias de la computación. Las matrículas disminuían año a año, pero no solo eso. Además, los alumnos nuevos que llegaban cada vez tenían menos conocimientos. Eben y sus colegas tenían que enfrentarse a esos retos cada nuevo curso. Para finalizar una carrera universitaria se requiere entre 3 y 5 años, por lo tanto, es muy importante el punto de partida de cada alumno. Cuando estás preparando a una persona para un trabajo profesional o para un doctorado, es muy útil si tiene experiencia previa. Esto hace que puedas dedicar tiempo a cosas realmente importantes y de interés y no perder tanto tiempo explicando cosas básicas. Pero, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué se está matriculando cada vez menos alumnos? ¿Por qué esos alumnos además tienen menos conocimientos técnicos? Se dieron cuenta de varias cosas. Uno de los problemas fue el aumento de los PC domésticos y las consolas de videojuegos. Estas máquinas habían reemplazado a los ordenadores de los años 80, los Amiga, Amstrad, Spectrum, Commodore y demás ordenadores. Se habían vuelto más sencillos y, por supuesto, no ponían facilidades para iniciarse la programación. Con un Spectrum, en la primera pantalla, ya podías empezar a programar en BASIC. Con los años, estas máquinas se habían vuelto cajas negras que solo permitían divertirse. De aquí surgió la idea de crear Raspberry Pi. Querían fabricar una máquina parecida a la de los años 80, que ofreciera alternativas a los niños para empezar a programar. Lo suficientemente barata para que cualquier persona del mundo pudiera tener la suya propia en su casa. Y no se trata de un emulador o una máquina retro, se trata de un ordenador lo suficientemente poderoso para competir con las máquinas actuales. La historia de Raspberry Pi se remonta al año 2006, cuando Eben Upton comenzó con el diseño de la primera placa Raspberry Pi. La primera prueba de concepto estaba montada en una tarjeta preperforada con un microcontrolador ATmega 644 de Atmel con una velocidad de 22,1 MHz y una SRAM de 512K. Consiguió generar una señal de vídeo de 320 x 240 para mostrar gráficos 3D en una televisión. Fue el primer prototipo. Después de 5 años, en el año 2011, consiguió un prototipo lo suficientemente estable para poder mostrarlo a la comunidad a través de un vídeo en YouTube. Esto fue todo un éxito. En solo 2 días consiguió 600.000 visualizaciones. Hoy en día Raspberry Pi es el tercer ordenador de propósito general más vendido del mundo. Han vendido la friolera de 23 millones de unidades desde el año 2012. Se utiliza en ordenadores portátiles, en tablets, máquinas recreativas, proyectos de IoT y muchos más campos. Incluso ha viajado a la ISS, Estación Espacial Internacional, donde realiza experimentos de alumnos de institutos de todo el mundo gracias a la iniciativa AstroPi. Existen multitud de kits que nos permiten explorar cómo funcionan los ordenadores y que nos enseñan a programar. Ha aparecido en programas de televisión como Mr. Robot y en películas como Big Hero 6. Se utilizan en multitud de sectores profesionales, desde analizador de redes hasta clientes ligeros para el sector industrial.
Pero como hemos visto, Raspberry Pi fue creado para reavivar la curiosidad acerca de la programación y las ciencias de la computación. Desde el año 2012 se han creado diferentes modelos de Raspberry Pi, sin perder la esencia con la que se creó, un precio competitivo y la idea de acercar la programación y las ciencias de la computación a todo el mundo. Una de las cosas más curiosas es su nombre. ¿Por qué se llama Raspberry Pi? Raspberry significa frambuesa en español. En el Reino Unido, país originario de Raspberry Pi, existía la tradición en los años 70 y 80 de llamar con nombres de frutas a las compañías tecnológicas que fabricaban microordenadores y ordenadores. Empresas como Tangerine Computer System, sistemas de ordenadores mandarina, Apricot Computer, ordenadores albaricoque, o Acorn, bellota, que significa bellota, en español, son ejemplos de lo que hablo. Eben Upton decidió poner el nombre de Raspberry a su mini ordenador, pero además decidió añadir Pi o Pi, debido a que en un principio tenía pensado que solo ejecutaría Python. En la actualidad puede hacer muchas más cosas. Así que Raspberry viene de la tradición de nombrar a compañías de ordenadores con nombres de frutas y Pi es debido al lenguaje de programación Python. Pero una característica que hace diferente a este ordenador es su precio. ¿Por qué es tan barata la Raspberry Pi? La característica más destacable de una Raspberry Pi es su precio. Si lo comparamos con un ordenador de gama media de la empresa Apple, por ejemplo, unos 1.400 euros más o menos, la Raspberry Pi cuesta unas 40 veces menos, es decir, unos 35 euros. Pero, ¿a qué se debe esta diferencia tan abismal? Lo principal es que Raspberry Pi se fabricó con características que fueran útiles para todos y se eliminaron todas aquellas que fueran específicas para un grupo de personas, reducido. Por ejemplo, seguro que más de uno necesitaría 2 puertos Ethernet, una tarjeta gráfica más potente que por ejemplo sacara 4K o poder escuchar sonido de alta calidad o calidad de CD. Sin embargo, eso no es lo que necesita la mayoría de las personas. Se centraron en proporcionar las funciones principales que sabían que todo el mundo iba a necesitar. USB, ratón y teclado, salida de pantalla, ranura de tarjeta de memoria, procesador y multimedia. Que la Raspberry Pi no incorpore una cámara, ni una pantalla integrada, ni más redes, ni un disco duro integrado, ha hecho que sea muy económica desde el principio. Por otro lado, se gestiona a través de la Fundación Raspberry Pi, sin ánimo de lucro, es decir, los fundadores y las personas que dirigen actualmente la fundación, como Eben Upton, no tienen beneficio de todo esto. Es más, Eben trabaja en Broadcom como ingeniero y arquitecto de SOC basado en ARM que utiliza la propia Raspberry Pi. Broadcom permite que Eben dedique parte de su tiempo a la fundación y de esta forma el proyecto Raspberry Pi se hace sostenible. Precisamente esta alianza es otro factor para que el precio de Raspberry Pi sea tan económico. Sin embargo, con el tiempo ha ido evolucionando y añadiendo nuevas funcionalidades a los nuevos modelos, pero ha conseguido una cosa muy interesante y es mantener un precio asequible para todos. A continuación vamos a ver un repaso rápido sobre los diferentes modelos a lo largo de la historia de Raspberry Pi. Modelos de Raspberry Pi. Desde el año 2006 se han creado muchos modelos y tipos de Raspberry Pi. Más o menos, cada 3 años sale un modelo nuevo y cada año se mejora dicho modelo. Por coherencia, este año tendría que salir la Raspberry Pi 4, aunque el futuro es bastante incierto. De la Raspberry Pi 4 se espera mucho, 2 GB de memoria RAM, por ejemplo, puertos USB 3.0, aumento de la velocidad de la tarjeta Ethernet y una resolución de 4K. De momento no se sabe nada y tendremos que esperar, ya que todo esto supone un gran salto en cuanto a la tecnología actual que utiliza la Raspberry Pi 3. Claro, con todo esto además debería de mantener un precio bastante asequible para seguir la filosofía que empezó desde el principio, y es que mantenga ese precio para que sea accesible para todo el mundo. Todos los modelos cuentan con un sistema en chip o SoC de Broadcom que incorpora una unidad de procesamiento central o CPU compatible con ARM y una unidad de procesamiento gráfico o GPU. Vamos, el cerebro para que todo funcione y la tarjeta gráfica para poder visualizar la información.
Según el modelo y el tipo de Raspberry Pi, la velocidad del procesador varía entre 700 MHz y 1,4 GHz. Y la memoria RAM oscila entre 256 MB y 1 GB de memoria RAM. Como ya he comentado, este ordenador no tiene disco duro o unidad de almacenamiento. Para poder cargar un sistema operativo tiene una ranura para tarjetas de memoria SD. En formato micro SD, aunque en los primeros modelos se utilizaba directamente tarjetas SD. La placa Raspberry Pi tiene entre 1 y 4 puertos USB, dependiendo del modelo. Admite salida de vídeo HDMI, vídeo compuesto y un conector jack de 3,5 mm para salida de audio. Todos los modelos tienen un número de pines GPIO incorporado como los pines digitales de un Arduino, que admite los típicos protocolos como I2C y SPI. Respecto a la conectividad de los modelos B, tienen un puerto Ethernet y la Raspberry Pi 3 y la Raspberry Pi 0W tienen además Wi-Fi y Bluetooth incorporado. Los precios oscilan entre más o menos los 5 euros y los 35 euros, pero esto es un poco ficticio, ya que necesitarás más componentes como una tarjeta SD y un cargador para poder trabajar con la Raspberry Pi. Luego veremos con más detalle todo esto. Vamos a ver un poco por encima la cronología y características de cada modelo. En el año 2012 salió la Raspberry Pi 1 Model B. Esta Raspberry Pi tenía un SoC ARM V6 de 32 bits, una CPU de 700 MHz, 256 de memoria RAM, 2 USB y lo típico, el HDMI, tarjeta SD, Ethernet, 8 pines GPIO y el consumo era moderado, entre 700 mAh, unos 3,5 vatios. Que es una de las características más interesantes, es su bajo consumo. A partir de aquí, durante el año 2013, 2014 y 2015 surgieron diferentes placas, hasta que en febrero de 2015 surgió la Raspberry Pi 2 Model B, que es la que venía a sustituir la Raspberry Pi 1 Model B. Esta ya incorporaba un SoC ARM V7 y 4 núcleos de 900 MHz, y la memoria RAM ya subió a 1 GHz. Además, los USB se multiplicaron por 4, ahora tenemos 4 puertos USB y 17 pines GPIO. Por supuesto, el consumo aumentó, ahora son 820 mAh y siguió evolucionando. Este mismo año, en el año 2015, en noviembre, surgió una nueva placa y es la Raspberry Pi 0, que la primera versión era PCB V1.2, versión 1.2. Esta placa, lo interesante es que era muy pequeñita, las dimensiones eran bastante más pequeñas que la Raspberry Pi normal y incorporaba un SoC ARM V6, como incorporaba la Raspberry Pi 1, la Raspberry Pi 1, y la memoria RAM 512 tenía un puerto micro USB, un mini HDMI para salida de vídeo y la tarjeta micro SD, y esta no tenía conexión, eso sí, tenía los 17 pines GPIO. A su vez, el año siguiente, en febrero de 2016, salió la placa o el modelo actual, que es la Raspberry Pi 3 y en concreto el Model B, que esta ya empezaba a incorporar cosas muy interesantes y era que 4 núcleos de 1,2 GHz a una RAM de 1 GB. La RAM de 1 GB ya se mantendría para el resto de modelos y siguió evolucionando. A la vez también la Raspberry Pi 0 siguió evolucionando, salió la versión 1.3 y a la vez también iba evolucionando el modelo de Raspberry Pi 3 Model B, que salió en marzo de 2018, que es la más potente que existe ahora mismo de la marca, que es la Raspberry Pi 3 Model B+, que esta ya incorpora una ARMv8 de 64-32 bits, 4 núcleos de 1,4 GHz, 1 GB de RAM, 4 puertos USB, HDMI como todas, tarjeta micro SD, y esta también incorporaba, que antes se me olvidó decirla, ya la Raspberry Pi 3, la Model B, incorpora Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Claro, el consumo se va disparando y ahora ya tenemos 1,13 amperios, ya no son miliamperios, es decir, un 5,7 vatios. Y luego surgió una placa de 0, una versión de la 0, que fue en febrero de 2017, que es la Raspberry Pi 0W. Es la placa más pequeñita, o el ordenador más pequeñito, y no diferenciaba mucho de lo anterior, pero esta ya incorporaba un módulo Wi-Fi Bluetooth que nos permitía
conectarnos. En definitiva, pues tenemos un montón de modelos. Actualmente no todas ya se han continuado. Las Raspberry Pi 1 ya no las podemos adquirir. Y una de las cosas que más me suelen preguntar o que nos podemos llegar a preguntar es ¿qué modelo de Raspberry Pi o Raspberry Pi elegir? Pues la verdad es que depende de las necesidades y de lo que quieras hacer. Yo recomiendo siempre empezar con un Model B y a poder ser una Raspberry Pi 3 Model B Plus, ya que es la más capacitada de toda la gama de Raspberry Pi. Sin embargo, si necesitas hacer un proyecto con poco consumo y de pequeñas dimensiones, lo ideal sería utilizar una Raspberry Pi 0, ya sea una versión sin Wi-Fi o una versión con Wi-Fi, como puede ser la Raspberry Pi 0 W, que además de incorporar Wi-Fi, incorpora Bluetooth. Para que te hagas una idea, esta Raspberry Pi utiliza 350 o consume 350 miliamperios, que viene a ser 1,75 vatios. Pero voy a repetir, el elegir una u otra pues dependerá mucho de lo que quieras llegar a hacer con ella, para qué lo necesitas, en qué proyecto lo vas a utilizar. También una pregunta muy recurrente es el precio de la Raspberry Pi. Y es que la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta una Raspberry Pi? Bueno, y es que esta pregunta también depende. De todos los modelos que hemos visto, la Raspberry Pi 1 y Model A y la Raspberry Pi 1 Model B ya no se pueden comprar porque no se fabrica. El precio del resto de la Raspberry Pi dependerá de dónde la compres y si la compras con un kit o no. La Raspberry Pi por sí sola no funciona. Necesita que como mínimo tenga una tarjeta micro SD para poder cargar el sistema operativo. Eso como mínimo. Luego, además, necesitas tener otros periféricos que veremos a continuación. Lo que vas a necesitar es para la primera configuración siempre un ratón y un teclado. Yo recomiendo una combinación de teclado y ratón todo en uno, que yo lo tengo, y la verdad es que por uno entre 20 y 30 euros te haces con uno en condiciones, que además es inalámbrico y funciona muy bien. También vas a necesitar un monitor que puede valer cualquier televisión con HDMI. Eso es una de las ventajas. Por supuesto, el cable HDMI para conectar la Raspberry Pi al monitor o a la televisión. Una tarjeta micro SD pues de 16 GB que tenga que ser clase 10 mínimo, es decir, la velocidad de comunicación que sea alta. Y una fuente de alimentación. La fuente de alimentación depende de la placa que estés utilizando o la Raspberry Pi que estés utilizando, pero yo recomiendo una de 5 voltios y de 3 amperios. Además de este material, recomiendo comprar algún tipo de carcasa para proteger la electrónica de la Raspberry Pi. Elegir una otra dependerá del modelo de Raspberry Pi que tengas, pues ya sea una Raspberry Pi 3 o una Raspberry Pi 0, que son las dos que recomiendo. Y aparte tienes que comprar la Raspberry Pi en sí. Es decir, pues la más popular son la Raspberry Pi 3 Model B y la Model B Plus. Y luego también está la Raspberry Pi 0W. Que da lo mismo, que aunque no vayas a utilizar conexión Wi-Fi, pues te interesa comprarla, la W, en vez de la versión 1.2 o la versión 1.3. Y con esto solo es una pequeña muestra de las diferentes opciones que puedes elegir para montar tu propio kit por partes. Sin embargo, yo recomiendo comprar un kit donde tienes todo lo necesario para empezar a trabajar con una Raspberry Pi. Hay diferentes kits. Si nos vamos a los dos modelos que recomiendo, que son la Raspberry Pi 3 Model B Plus y la Raspberry Pi 0W, pues tienes kits de diferentes precios. Más o menos, para que te hagas una idea, el precio de la Raspberry Pi 0W, el kit, con todo, eso sí, no viene ni teclado ni ratón, ni por supuesto tampoco viene el monitor, pues se oscila entre 25 y 30 euros. Y para el kit de la Raspberry Pi 3 B Plus, el modelo B Plus, pues igual, sin teclado ni ratón y por supuesto sin monitor, pues viene a rondar entre 70 y 75 euros. Es un precio que está muy bien, porque si sumas todos los componentes por separado, pues lo vas a encontrar más caro. Todo esto pues lo dejaré en las notas de este capítulo para que tengáis acceso de compra a todos estos componentes, todos estos
Kit. Y es que una vez que ya tenemos todo el material preparado, tenemos que preparar el sistema operativo que vamos a utilizar en la Raspberry Pi. Bueno, se pueden utilizar múltiples versiones de Linux y alguna versión de Windows, pero lo más popular se llama Raspbian. De hecho, en las últimas noticias hemos visto que habían conseguido cargar un Windows dentro de un SoC ARM, en concreto una Raspberry Pi, pero los artículos que yo he podido leer, la verdad es que la velocidad no era muy buena y no se recomienda. Al final tenemos que ir a morir a Raspbian. Así que vamos a empezar a ver qué es eso de Raspbian. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit, ¿para qué tú querer? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? Frustrado, cabreado, cago en la leche. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. ¿Qué es Raspbian? Raspbian es un sistema operativo como puede ser Windows o como puede ser Mac OS X. Está basado en Linux y más concretamente la distribución GNU Linux llamada Debian. Como tal, se trata de un software libre y por lo tanto está a nuestra disposición todas las fuentes para modificarlas a nuestro antojo. Sé que cuando se habla de Linux entra un escalofrío por el cuerpo. Te lo digo por experiencia. Es un sistema operativo desconocido para muchos de nosotros, pero verás cómo es más fácil de lo que parece. Está basado en ventanas como Windows, a través de los cuales puedes navegar por carpetas, ejecutar aplicaciones y configurar el sistema. Raspbian es el sistema operativo recomendado para utilizar con Raspberry Pi, ya que está optimizado para su hardware. Raspbian viene con más de 35.000 paquetes software precompilado para una instalación fácil y sencilla. Aparte de Raspbian, existen otras alternativas para instalar en nuestra Raspberry Pi. La mayoría están enfocadas a funciones muy concretas. Entre todas las alternativas a Raspbian cabe destacar las siguientes distribuciones o sistemas operativos. Ubuntu Mate. Se trata de un sistema operativo basado en la famosa distribución de GNU Linux Ubuntu. Está especialmente optimizado para utilizar aplicaciones como LibreOffice y Firefox con Raspberry Pi. Snappy Ubuntu Core. Es otro sistema operativo basado en la distribución GNU Linux Ubuntu, especialmente diseñada para desarrolladores. Windows 10 IoT Core. Es una versión Windows 10 optimizada para dispositivos que utilizan procesadores ARM como el de la Raspberry Pi. Tiene que quedar claro que no es un sistema operativo completo como Windows 10. Está diseñado para construir aplicaciones para el IoT. OSMC. Se trata de un reproductor de medios gratuito y de código abierto basado en Linux y en el proyecto Kodi. Básicamente sirve para almacenar y reproducir medios multimedia, vídeo y audio en tu red local. PiNet. Se trata de un proyecto gratuito y de código abierto que sirve para ayudar a las escuelas a configurar y a administrar las aulas con Raspberry Pi. Gestiona a los usuarios en red, permite compartir carpetas, sistema para recopilar trabajos, copias de seguridad automatizadas y más funciones de gestión del aula en la red. Ichigo Jam Basic RPI.
Se trata de una versión para Raspberry Pi del software de PC para niños Ichigo Jam. Básicamente permite a los niños programar en un lenguaje muy parecido al BASIC, como hacíamos en los años 80. Además incorpora funciones especiales destinadas a aprender electrónica. Kano OS. Es el sistema operativo que utiliza Kano Computer, un ordenador basado en Raspberry Pi que permite a los niños fabricarse su propia máquina. Está basado en Linux y es de código abierto y funciona perfectamente con una Raspberry Pi 3 y una Raspberry Pi 2. RetroPie. Para los más nostálgicos encontramos RetroPie, que nos permite convertir una Raspberry Pi en una máquina de juegos retro. Se basa en Raspbian y muchos otros proyectos que nos permite jugar a esos juegos de arcade de nuestra infancia. Como ves, hay muchas alternativas para empezar con Raspberry Pi. La recomendable, como ya te he dicho, es Raspbian, aunque siempre dependerá de lo que quieras hacer con tu Raspberry Pi. Para instalar Raspbian puedes hacerlo utilizando dos métodos, con knobs o con una imagen de Raspbian. La forma más sencilla de instalar Raspbian es con knobs, que es un gestor de instalación y lo único que tienes que hacer es meterte en la página web de raspberrypi.org, que es la página de la fundación, descargarte knobs y descomprimir el archivo .zip que te vas a descargar y copiar todos los archivos dentro de la tarjeta SD o tarjeta micro SD. En las notas de este capítulo te voy a dejar un tutorial paso a paso de cómo tienes que hacerlo. Si por el contrario quieres hacerlo a través de la imagen de Raspbian, tienes que seguir más o menos los mismos pasos. Tienes que acceder a la página web de la fundación de Raspberry Pi, que es raspberrypi.org, descargarte la imagen que más te convenga. Puedes elegir entre tres, una que sería el Raspbian Stretch, que es la versión, como se llama la versión actual de este sistema operativo, con escritorio y con el software recomendado. Luego tienes Raspbian Stretch solo con escritorio o Raspbian Stretch con la versión Lite. Estas tres versiones son las que puedes elegir. Yo recomiendo la primera, donde también tienes el software recomendado. La segunda, que sería con escritorio, tanto la primera como la segunda nos permite tener el entorno gráfico a través de ventanas que podemos manejar como si fuera Windows, es la recomendable para todo el mundo que no sea experto en Linux, y la Raspbian Stretch Lite lo único que te va a permitir trabajar es con línea de comandos. Esta no es recomendable si no tienes experiencia con Linux. Te puedes descargar cualquier versión a tu ordenador, lo descomprimes y tendrás un archivo .img. Este archivo .img es el que tienes que copiar en tu tarjeta SD, pero no lo puedes copiar como hemos hecho con knobs, copiando y pegando, sino tienes que utilizar un software especial que se llama Etcher, que lo que va a hacer es copiarlo de una manera muy especial y va a hacer que funcione Raspbian dentro de esa tarjeta SD. Una vez lo tengas copiado, solo hay que insertar esa tarjeta SD, ya lo hayas hecho por knobs o a través de la imagen, y encender la Raspberry Pi. Esto lo que hará es arrancar el sistema operativo y dependiendo de cómo lo hayas hecho, pues tendrás que seguir unos pasos u otros. Vuelvo a repetir, te voy a dejar todo en programarfacil.com para que puedas seguir este tutorial. Por último, cuando lo abres, aparecerá una ventana de Windows, es una ventana, pero no es de Windows, es de Linux, de Raspbian, y aparecerá una frambuesa en el lado arriba superior izquierdo, en el lado superior izquierdo, donde si pulsas te aparecerá un montón de programas ya preinstalados, organizados por categorías. A partir de aquí, lo que quieras hacer ya tú con tu Raspberry Pi, pues dependerá de cuál es el objetivo de tu proyecto. Junto con las notas de este capítulo te voy a dejar también varios tutoriales de los cuales ya he hablado, como el Broker MQTT o como también Node-RED, para que empieces a trabajar y empieces a crear tus propios proyectos, ya sea con Raspberry Pi, con Arduino SP8266 y que esté todo integrado. Con esto doy por finalizado este podcast donde hemos visto qué es Raspberry Pi, una pequeña introducción a este mini ordenador que puede hacer maravillas por nosotros y que sobre todo está diseñado para que podamos profundizar en las ciencias de la computación y en la programación. Ahora te dejo con la sección de impresión 3D de Diego Trapero de BitFat. Impresión 3D con Diego Trapero de BitFat. Bueno, pues otra semana más tenemos aquí a Diego Trapero de bitfat.io. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Luis?
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Mucho, siempre imprimiendo mucho, como siempre. Me alegro. Hoy además también nos vas a hablar, como siempre, de impresión 3D. Sí. Y si recordáis, en la entrevista que tuvimos con Diego Trapero, él nos comentaba que aparte de su trabajo como emprendedor dentro de lo que es bitfat.io, por las mañanas iba a trabajar al Fab Lab del Gregorio Marañón, un hospital de Madrid, donde trabajaba con diferentes médicos, cirujanos o especialistas en un montón de cosas. Y hoy nos va a hablar precisamente de esto, Diego. ¿Qué nos tienes que contar de tu trabajo por las mañanas? Pues nada, la otra semana ya lo hablamos y estoy muy contento. Estoy trabajando ahí por las mañanas ayudando a 2 médicos y bueno, más gente que participa, que han montado un laboratorio de impresión 3D, un Fab Lab, dentro del Gregorio Marañón, que es, como has dicho, un hospital de Madrid. Y como hacemos cosas muy interesantes, hay impresión 3D, hay diseño 3D, hay impresoras de resina, de FDM, pues y quería contaros un poco qué es lo que hacemos allí, que vierais cómo es el día a día y qué tipos de proyectos hacemos y cómo ayuda eso a los médicos a dar mejor servicio a los pacientes del Marañón. ¿Cómo surge esta idea? ¿De quién parte todo esto, toda esta idea? Me imagino que habrá personas detrás, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto que ya lleva mucho tiempo montado, lleva 5 años. Yo no lo he montado, yo me he incorporado hace unos meses en esta etapa última para ayudarles con la parte técnica y para ayudarles a coordinar un poco el día a día, la parte técnica, la parte de las impresoras. Pero esto es un proyecto que lleva ya más de 5 años y que ahora mismo es un proyecto de los más punteros, o de los 2-3 más punteros que hay en España de impresión 3D hospitalaria, y está en un hospital público de Madrid. Entonces, este proyecto en realidad lo han montado Rubén Pérez Mañanes y José Antonio Calvoaro, que son los médicos con los que yo trabajo, que son los fundadores y los jefes del Fab Lab, que son 2 cirujanos traumatológicos de oncología. Esto quiere decir que son traumas que son los que se encargan de los músculos, los huesos, y luego la mayor parte de las intervenciones, una parte importante de las intervenciones que hacen es de oncología, es quitar tumores cuando están afectando pues al aparato locomotor, ¿no? Que bueno, que los médicos tienen su propia jerga y es una de las cosas que hay que aprender. Yo soy ingeniero industrial, ahí hay ingenieros biomédicos y al final tienes que aprender a entenderte con la manera de pensar y la manera de hablar también que tienen los médicos. Es casi el reto más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos 2 fundaron esto hace ya bastante tiempo. Al principio tuvieron donaciones de Whitbox, por ejemplo hay un par de Whitbox 2 de BQ, han tenido Da Vincis y ahora está en un periodo bastante más estable. También sé que les ha ayudado Guillermo Rodríguez Lozano, que yo le conocí en el TechFest y que fue el primero que me enseñó el laboratorio hace unos cuantos años que lo vi, y luego normalmente estoy yo y también hay becarios, han pasado por ahí un montón de becarios que también han ayudado y han puesto su granito de arena y han ido ayudando a los médicos que han pasado. Entonces es un poco el equipo y la historia que ya es bastante larga de este proyecto. Yo solo me he incorporado ahora al final. Esto me imagino que tendrá financiación pública. Sí, pero es una cosa, es como una startup, yo lo veo como una startup dentro del Marañón. El Marañón es un sitio gigante que tiene centenas de millones de euros de presupuesto, hay 6.000 personas trabajando, entonces esto es un proyectito pequeño que ha ido creciendo ahí de forma orgánica. Al principio tenía donaciones de pues como te he contado, de BQ, creo que Ultimaker también de una impresora. Fueron ellos, Rubén y José, que son los médicos, fueron poniendo sus propias máquinas, su propio tiempo. Entonces ahora ya tiene cierta entidad, tiene una habitación, una sala dentro del hospital, del edificio principal del hospital, que está céntrica para que puedan visitarla todos los médicos que necesitan cosas, y ya tiene también como su presupuesto, entre comillas, dentro del hospital. Entonces ahora sí se pueden adquirir cosas, pero básicamente los que lo han montado, a veces poniendo su propio
dinero y aún poniendo su tiempo son estos dos médicos. Que montar algo en un hospital es una cosa complicada. ¿Y solo se trabaja con gente del Gregorio Marañón o recibís algún tipo de encargo de otros tipos de hospitales? O sea, de otros hospitales de Madrid o de España. Las piezas que hacemos son normalmente solo para el Gregorio Marañón. Colaboramos también con la Carlos III, que de hecho para algunas cirugías ellos hacen una parte que es muy interesante, que es la de la navegación realidad aumentada, que todo eso lo podemos ver, pero las piezas todas son normalmente para el Gregorio Marañón. Pero una característica muy importante, o dos, que tiene el laboratorio es una, que las piezas son para todas las especialidades. Es decir, que aunque esto es una iniciativa que han montado dos cirujanos de trauma, en realidad da servicio a cualquier especialidad. Pues viene gente de cirugía vascular, cirugía cardíaca, neonatología, o sea, vienen de todos los servicios. Que eso es una cosa que a lo mejor no es tan común en un hospital, porque a veces está segmentado y segregado, los recursos no son tan fáciles de compartir entre especialidades. Bueno, me imagino que aparte del uso médico, no haréis ningún tipo de trabajo para otros departamentos, ¿no? Donde ya imprimáis ya no, por ejemplo, órganos, sino que, oye, necesito una pieza para colgar no sé qué. Eso no lo hacéis, ¿no? Vale. Sí, efectivamente, ya me has dado pie. La otra característica es que las piezas normalmente tienen una misión asistencial, que quiere decir que se usan para pacientes, no se usan para asistir a pacientes que tienen una cirugía. O sea, aunque a veces se hacen prototipos, toda la misión que tienen las piezas que se hacen ahí es ayudar a un paciente que está en el hospital, ayudarle a curarse su enfermedad o a operarle o lo que sea. Las piezas tienen una finalidad clínica y asistencial para casos de verdad. Esa es la segunda característica. Claro, pero ahí también englobarían, yo desde el desconocimiento total me pongo en situación de, por ejemplo, una persona que tenga un brazo escayolado y en un momento dado, o por ejemplo, ahora se me vienen a la mente las cédulas estas que utilizan como escayola, que se pusieron muy de moda, no sé si sabes de lo que te hablo, que es como una malla. Sí. Eso, o sea, también ayuda a un paciente. ¿Eso se podría llegar a imprimir dentro del Fab Lab? Sí, eso nosotros de ese tipo de proyectos no hemos tenido, otros similares sí, pero eso es uno de los productos que se podrían llegar a hacer. Es que ese producto no sé si es tan útil, pero por ejemplo, cosas parecidas que sí hemos hecho. Cuando a ti te hacen te van a radiar un pequeño tumor o lo que sea que tengas en la mano, normalmente te hacen una cosa que es parecida a una férula, que es para inmovilizar la mano. Entonces nosotros hemos estado ayudando a crear esas máscaras para que a la persona se le quede la mano fija en una posición y sean capaces de aplicarle la radioterapia justo en el punto en el que ellos tienen planificado atacar al tumor. Eso es parecido a una férula, es otro ejemplo de cosas que es asistencial y que se podría hacer. Las férulas para lesiones como si fuera una escayola, eso no lo hemos hecho aún. Si nos viene algún proyecto, pues a lo mejor sí lo podemos probar. Vale, y dentro de lo que es todo el proceso de trabajo, ¿cómo trabajáis? Es decir, llega allí un médico, os pide algo y ¿cómo es el flujo ese de trabajo? Vale, pues efectivamente la manera normal de entrar un trabajo es que viene un médico. La mayoría de las veces vienen cirujanos, que son los que tienen más necesidades de las piezas que hacemos. Perdona que te interrumpa. ¿Cómo? Es que tengo mucha curiosidad con respecto a eso. Sí. Es decir, ¿eso se va corriendo la voz o hay algún sitio donde la gente sepa o se le da alguna charla? Porque yo me imagino una persona que sale o está haciendo el MIR o que le han trasladado allí y de alguna manera tendrá que hacerle entender o ver que existe un departamento Fab Lab que no existe en ningún otro hospital de España, ¿no? Entiendo que no sé bueno, si hay un par de proyectos parecidos, sí. Bueno, pero que no es algo muy común en hospitales. ¿Y cómo se le hace entender a esa persona que existe allí esa tecnología que puede estar a su disposición? Para que le dé pie a que llegue un cirujano o cualquier otro médico allí y que os pida
algo. ¿Dais charlas divulgativas sobre eso? Esa precisamente es la función que tienen Rubén y José, que es muy difícil crear algo desde cero. Entonces, para crearlo tienes que hacer un trabajo de divulgación constantemente para generar demanda al Fab Lab. Entonces ellos, que ya conocen el hospital, tienen que ir recorriendo los servicios, diciéndoles en qué le pueden ayudar, pidiendo nuevos casos, hasta que ya los usuarios se empiezan a acostumbrar a pedirlo. Y entonces también hay otro papel siguiente, que son los médicos que ya lo tienen eso interiorizado, y entonces ellos también ayudan a tirar de la demanda, porque esos médicos ya empiezan a ver para qué la tecnología que tenemos les puede ayudar, se les ocurren nuevas ideas. Pero siempre tiene que haber como esas dos cosas. Unos evangelizadores que estén ahí todo el rato generando demanda y estando con los de arriba, hacen muchas cosas. Tienen una comisión, que es la primera comisión de impresión 3D que existe en un hospital, donde se reúnen con todas las partes del hospital, y luego también esos primeros médicos que empiezan a ver la utilidad del sistema, que también van generando nuevos casos de uso y van viendo cómo ellos lo pueden aplicar y van aumentando también el alcance que tiene el proyecto. Vale, claro, es que tenía mucha curiosidad de cómo realmente la gente se llega a enterar de que eso existe. Claro, entonces te hago el símil. Esto es como una startup que al final tú tienes que conseguir los clientes de alguna manera. Esto es una startup dentro del hospital. Entonces los clientes del hospital no pagan, pero invierten su tiempo y todo. Igual que una startup, para que funcione tienes que tener la parte de ventas muy bien engrasada. Para que este proyecto funcione tienes que conseguir convencer a todos los médicos, y eso es lo que se encargan Rubén y José, y lo que hacen para que siga vivo el laboratorio. Un buen marketing falta, ¿no? Claro. Bueno, falta, en ello están trabajando, ¿no? Exacto. Vale, entonces llega un médico, os pide un proyecto, os pide algo, ¿y cómo es ese flujo de trabajo? Vale, pues normalmente, como has dicho, los trabajos empiezan porque viene un médico y quiere conocer el Fab Lab, o ya tiene pensado una cosa en la que le puede ayudar el Fab Lab. Normalmente es un caso de una persona que tiene cierto problema, o le van a operar, generalmente es esto, le van a operar, y quiere usar la tecnología de impresión 3D o simplemente 3D, aunque casi siempre imprimimos las piezas que hacemos, para ayudarle a él en este caso. Entonces vienen los médicos, normalmente lo primero que se saca es la imagen del paciente. Se saca un TAC normalmente, o una resonancia, que yo no tenía muy claro lo que era un TAC. Un TAC son esas imágenes que vienen en cortes del cuerpo del paciente. ¿Sabes lo que es? Sí, como que lo cortarán en lonchas, ¿no? Exactamente, son como lonchas de la persona, una serie de slices o de láminas, y que eso también se parece mucho, es un símil, se parece mucho a cómo se imprime en 3D. Entonces, estas láminas de la persona, lo que ocurre es que nosotros normalmente las tenemos que pasar a 3D. Y esto es el paso de la imagen médica a un STL, un modelo 3D, se llama segmentación. Y es una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros en el laboratorio. Entonces viene, nos cuenta el caso, dice, joder, lo que necesito es que imprimáis esta zona, que es la que me interesa porque tengo que hacer no sé qué, y nosotros nos metemos en 3D Slicer, que es un programa de software libre que permite hacer esa segmentación, y vamos marcando en la imagen las zonas que queremos sacar en 3D. Eso normalmente tiene además unos algoritmos más o menos sofisticados para separar las zonas que interesan, que no interesan, la que vas a meter en 3D, que no, los distintos tejidos, y finalmente consigues el modelo 3D de lo que tú quieres, de la zona que te interesa. Entonces también esto es una cosa que es un poco especial en el laboratorio, que con un poco la influencia del mundillo maker, este trabajo se está haciendo con software libre, que en otros sitios es muy difícil de hacer en estas condiciones, porque el mundo médico, que está muy, muy regulado y que tiene tantas certificaciones, normalmente la solución más cómoda es un software carísimo que te lo da una empresa grande, y nosotros lo estamos intentando hacer desde el otro punto de vista, ¿no? De usar software libre y soluciones que son accesibles a
a todo el mundo y a cualquier médico a lo mejor de todo el mundo o que quiera experimentar en su casa. Uh-huh. Y luego ya tenemos el modelo ese se pasa normalmente por Meshmixer, que ese es un software de Autodesk que también es gratis pero no es libre, y lo retocamos, lo cortamos, le ponemos le ponemos una base para que se pueda imprimir y luego se imprime, se pasa por Cura, que también es software libre, y se imprime en impresoras que son normalmente, que son de escritorio. Se imprime en Ultimakers y se imprime en Whitbox, se imprime en Form 2, que son impresoras que son de escritorio, que es esta filosofía de crear un Fab Lab con herramientas off the shelf, que cualquiera puede comprar y con ello tener unos costes mucho más reducidos que las soluciones maximalistas que te da una empresa privada. Uh-huh. Por supuesto que esto le da la opción a cualquier persona de cualquier país prácticamente, claro, el hacerlo a un coste muy muy reducido. Claro. Es muy 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 interesante, la verdad. Sí. Solamente te digo que aparte de esto, todos los casos, que es parte de la filosofía esta, siempre se publican en LinkedIn, en Twitter, que también eso lo hemos hablado más veces aquí. Una parte importante de la filosofía Open es compartir lo que estás haciendo. Entonces, este proyecto no sería como es si no hubiera sido desde el principio con la intención publicar todo y hacerlo en abierto, en vez del miedo ese que le da a la gente de que su idea sea tan buena que nunca la comparte y nunca la deja ver a los demás. Yo siempre he dicho que las ideas realmente no valen nada. Claro. Entonces, al final hay que compartirla y seguramente que dos grupos de personas trabajando en la misma idea obtienen dos resultados totalmente diferentes. Eso estoy seguro. Sí. Diego, súper interesante todo lo que nos cuentas y espero que en futuros capítulos nos sigas hablando pues de casos reales y ejemplos que nos puedas contar de ese mundo tan fascinante que es el Fab Lab del Gregorio Marañón, y que yo creo que si no habéis salido ya en los medios, probablemente... Pues hemos salido. Todos los días vienen cámaras y es la especialidad. Sí, muchísima repercusión tiene. Es que es muy, muy, muy llamativo y muy, muy interesante el uso de este tipo de tecnologías, y visto desde el punto de vista más maker, más técnico, pues es una alegría y es un orgullo verte a ti trabajando en este Fab Lab, la verdad. Gracias. Así que, Diego, pues muchas gracias por estar aquí otra semana y nada, queda pendiente seguir hablando del Fab Lab de Gregorio. Ya hablaremos de casos y le daremos un poco más de concreción. Vale, venga, Diego, muchas gracias. Hasta luego. Recuerda que puedes ver o puedes contactar con Diego Trapero en bitfat.io. Bueno, pues ya estamos aquí en el final de este capítulo al que le he dedicado a Raspberry Pi, algo que se merecía y que, llevaba tiempo queriendo dedicarle como se merece y hablar como se merece de este maravilloso dispositivo que nos permite acercar la programación, las ciencias de la computación a todo el mundo, y a los que ya tenemos esos conocimientos previos, pues nos permite experimentar con cosas algo más complejas, pues con un entorno basado en Linux y que nos resulta relativamente más sencillo que si lo hiciéramos pues con una plataforma en la nube o con nuestros propios ordenadores. De nuevo, dar las gracias a Diego Trapero por esa gran aportación en la sección de impresión 3D. Y a todos vosotros, felicitaros el Arduino Day 2019 que se va a celebrar este fin de semana. Es un día conmemorativo del nacimiento de Arduino y tenemos que estar orgullosos de que por fin esta placa haya visto la luz, porque sinceramente a mí, como creo que a muchos de vosotros, nos ha cambiado la vida. Así que felicidades a todos, felicidades a los creadores y felicidades a Arduino. Dicho esto, recordar que espero traer a José Enrique Crespo, tengo que hablar dentro de poco con él, a ver si puede estar aquí con nosotros la próxima semana y que nos cuente un poco cómo ha ido y qué es lo que va a venir para el último fin de semana de mayo, que va a ser un fin de semana bastante potente con gente bastante interesante que va a estar por La Rioja, en Logroño, en el Special Edition del Arduino Day. Así que nada, me despido, que con un poco de dolor de garganta que al final he podido aguantar,
Y como siempre os digo, muchas gracias por esos comentarios, por esas valoraciones y nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y como siempre, ¡sed felices!